Bien, pues hola y bienvenidos a esta segunda parte del tutorial de Storyboarder. En el vídeo anterior hemos visto cómo funcionaban pues estos cuadros, los boards y los shots, y en este vamos a ver cómo funcionan las herramientas de dibujo de este programa. Bien, Storyboarder tiene 6 herramientas de dibujo. Pero hay que tener en cuenta que no todas, o sea, además de ser pues diferentes brushes, es decir, que pintan dando un aspecto diferente, además hay que tener en cuenta que cada una tiene su función y no es solamente una función estética. Entonces vamos a ver para qué sirve cada una. Lo primero que tenemos es el Light Pencil. El Light Pencil normalmente por defecto viene con este gris clarito, aunque es quizás un poquito demasiado claro para mi gusto. Yo siempre puedo, o sea, cada vez que elijo una de estas herramientas, pues tengo una paleta de colores y yo puedo modificar esta paleta de colores para que se ajuste más a mis necesidades. Yo puedo hacer este gris un poco más oscuro, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya tengo adaptado el Light Pencil a mis necesidades. ¿Para qué me sirve? Pues para hacer bocetos, ¿vale? Yo aquí pues con esta herramienta puedo dibujar sin miedo a equivocarme todos los elementos de la viñeta que yo quiero añadir al story. Vale. Iría añadiendo trazos hasta que tuviera el boceto acabado. Esta parte me la voy a saltar, ¿vale? Así que en un plis plus ya veréis cómo queda pues el boceto. Bien, pues aquí tenemos el boceto acabado utilizando la herramienta de Light Pencil. Esta sería, luego veremos cómo funcionan las capas en este programa, ¿vale? De momento vamos a dejarlo ahí y sigo con otras 3 herramientas que son las que me permiten crear el arte final de ese boceto, ya sea con un perfil así como de lápiz, a ver, ahí no me gusta mucho ese trazo. Vale, yo podría dibujar, repasar este boceto como si estuviera dibujándolo a lápiz. Vale, esto lo haríamos con la herramienta, obviamente, el Pencil. O podría intentar dar unos acabados, valga la redundancia, más acabados, ¿vale? Utilizando esta herramienta que es el pen y que me serviría para entintar. Bien, voy a saltarme todo el proceso de entintado, así que vais a ver directamente el dibujo acabado. Vale, y ya está, acabado. Bien, así muy rápido, ¿eh? Cuando nosotros tenemos ya, hemos acabado con la pluma, es decir, hemos dado estos acabados de tinta, podemos también añadir un sombreado. Esto lo hacemos con la herramienta Brush. El brush en verdad funciona, más que como un pincel, funciona como uno de los rotuladores que utilizan los storyboarders
para sombrear, y fijaos cómo lo que hace es añadir, tiene una opacidad limitada y añade un tono cada vez que pasamos por encima, cada vez se hace más oscuro. Bien, por eso a veces conviene no ser tan preciso, pero sí hacer pasadas en las que todo un nivel de sombreado lo podamos hacer sin levantar digamos el brush del papel, ¿vale? De esa manera podremos añadir nuevos niveles de sombra en las partes donde lo necesitemos, ¿vale? Aquí tendríamos la sombra. Otra opción sería también ampliar, por ejemplo, el trazo para sombrear el fondo y que de esta manera el personaje quedará más destacado, más resaltado respecto al fondo gris. Vale, muy rápidamente. Bien. Esta es una herramienta muy sencilla y la verdad es que si estamos acostumbrados a trabajar en Photoshop, pues hay cosas que echamos en falta, como por ejemplo poder quitar ese pedacito de sombra de ahí sin afectar al resto del dibujo, ya que ahora mismo yo me podría cargar la capa de tinta, ¿vale? Luego veremos cómo se soluciona. Vale, estas serían las tres herramientas de arte final. Y luego tenemos el Notepad Pen o Note Pen. La gama de colores es bastante diferente y sirve para hacer anotaciones como el movimiento de los personajes o el movimiento de la cámara. Supongamos que aquí tendríamos un zoom in, pues en rojo podríamos marcar ese movimiento de cámara. Bien, finalmente tenemos la goma. El problema de la goma, como avanzábamos antes, es que borra cualquier cosa que hayamos hecho, ya sea la capa de sketch con el light pencil, la capa del pen, la capa de todo, ¿vale? Lo borra todo. Claro, eso es un problema. Eso es un problema porque no nos permite modificar la sombra, no nos permite muchas cosas. Por ejemplo, si yo ahora no estuviera demasiado convencido de este movimiento de cámara, no lo podría borrar sin afectar pues a las sombras que ya he hecho. Solución. Pues una muy sencilla. Storyboarder es un programa con unas herramientas de dibujo muy sencillas, pero es consciente de sus limitaciones. Así que incorpora este botón, Edit in Photoshop, que automáticamente nos abre este cuadro, este board, en Photoshop. Y vais a ver ahora el por qué estas herramientas no solo son importantes a nivel de estética, sino que hay que utilizar cada herramienta para su cosa. Bien, cuando la abrimos en Photoshop vemos que tenemos 4 capas diferentes. La primera es el fondo, la segunda es la referencia, es todo aquello que hemos dibujado con el Light Pencil, ¿vale? De manera que podemos eliminarla. La tercera, es las 3 herramientas que hemos utilizado para el arte final, es decir, el lápiz, la pluma y el pincel. Y finalmente tenemos la capa de notas, las que hemos hecho con el Notepad. Entonces, si realmente quisiéramos modificar solo el movimiento de cámara, abriríamos en Photoshop y podríamos borrar esta anotación
sin afectar el sombreado, sin afectar ninguna de las partes que estaban en las otras capas, ¿vale? Suponemos que lo dejamos así. Y para volver a Storyboarder es tan sencillo como guardar. Archivo, guardar, vuelvo a Storyboarder y automáticamente se han realizado los cambios. Esto me sirve para borrar selectivamente algunas de las herramientas, o si yo prefiero utilizar pues alguna de las ventajas que tiene Photoshop respecto a otros programas como el propio Storyboarder. Entonces yo podría aquí utilizar la varita para seleccionar el trozo que quiero borrar. Podría utilizar el lazo para seleccionar una parte. Podría utilizar los diferentes brushes de Photoshop para añadir unas sombras con una textura diferente, ¿vale? Aquí me pasa un cojón, pero ¿vale? Puedo abrir una capa nueva, ponerla en multiplicar, bajarle la opacidad y trabajar más las sombras, dándoles una textura diferente a la que me permite el programa de Storyboard. También puedo pintar. Ok. Supongamos que quiero que mi story sea en color. Bueno, pues podríamos venir a Photoshop y pintarlo, ¿vale? Bien, esta capa obviamente me la cargo y aquí ya tengo las sombras, igual que antes. Solo tendría que guardar para que los cambios fueran aplicados automáticamente en mi archivo de Storyboarder. Otra de las cosas importantes que tenemos aquí es el funcionamiento de la capa de referencia. La capa de referencia, como hemos visto, se puede modificar en Photoshop, pero no es necesario tener Photoshop para poder trabajar con esta capa. Supongamos que aquí tengo una referencia, ¿vale? Una cosa, un dibujo naturalista o con mucho detalle, ¿vale? Suficiente. Bien, como la he realizado con el Light Pencil, esto sería la capa de referencia, ¿vale? Aquí hay una casa que echa humo y un camino, ¿vale? Esta capa yo puedo modificar la opacidad si la necesito que se vea más para poder dibujar bien aquello que tengo en la referencia, ¿vale? Le puedo dar más opacidad. En el momento en que no la necesito, yo puedo restarle opacidad y me mantendría lo que he realizado con el resto de herramientas, ¿vale? Solo me ocultaría la capa en la que está la referencia, es decir, aquello que hemos pintado con el Light Pencil. Pero yo puedo decidir, supongamos que lo pinto así, pim pam, ta ta ti, ta ta ta, ok, oh, menuda mierda he hecho. Vale, pues supongamos que no estoy convencido de este resultado. Yo lo que puedo hacer es juntar todo lo que he dibujado aquí con la capa de referencia para que juntos formen una nueva capa de referencia, ¿vale? Para esto hago Merge Down, y en Merge Down todo lo que he dibujado con las herramientas de Main Art pasa a formar parte de la capa de referencia, de manera que yo puedo modificar su opacidad y utilizarla como nueva referencia para
volverlo a intentar. ¿Vale? ¿Sí? Lo mismo puedo hacer a la inversa. Merge up. Tenemos una referencia, tenemos un arte final, ¿vale? Si yo pulso Merge Up, la referencia pasa a ser arte final. Fijaos cómo ahora yo vuelvo a dibujar con el Light Pencil y solo lo que he dibujado con el Light Pencil después de hacer el Merge Up sigue siendo referencia. En cambio, lo que tenía, vuelvo a hacerlo, lo que tenía como referencia en el momento de hacer Merge Up, ahora forma parte del dibujo final. Bien, esto es todo lo que tenemos que comentar sobre las herramientas de Storyboarder. Seguiremos en el vídeo siguiente con todas estas referencias de aquí.